¿Ustedes tienen grupo de WhatsApp? Sí, nosotros, pero... ¿Usted no les puede compartir el enlace por ahí? Sí, ya en este momento estoy haciendo esto. Ok, A ver si de pronto así es más fácil. vale. ¿Cómo les fue con Workbench? Con MongoDB. La evidencia anterior no era en Workbench, que les expliqué. Es que como son Diegos, Sí. estos Diegos a veces lo confunden a uno. Pues la Sí, anterior con Mongo tuvimos una gran dificultad con la descarga de Mongo. ya. Ahí dentro de la plataforma teníamos el enlace para descargarla y seguimos todos los pasos uno a uno y llegó el momento en que sí, se descargaba, pero al momento de ejecutar, ¡pum!, volvíse cerrada, no dejaba hacer nada. No, nos tocó hacer malabares. Y con la suya, bien, profe, creo que está bien la Ok. evidencia. Ya usted nos dirá. Sí, cuando les pueda calificar, porque ese también, no, es que incluso para calificar, no, es que la plataforma está pero lenta. Y no es el internet, o sea, no es la conexión a internet, porque pues otras plataformas, otras páginas cargan súper rápido, o sea, es ayuna. Y para calificarles, no, eso es una demora y a veces guarda, a veces no guarda los comentarios y todo, no, toca volver a Sí. empezar. ¿Qué me pasó con otra ficha? Ah, Yo sí, reviso, no. porque es que ustedes cargan la evidencia. A nosotros nos toca descargar el archivo para poderlo revisar. Entonces también para descargar ha sido también una tortura eso. Ay, profe, por Dios. Y entonces, ¿qué dicen los ejecutores de Sayuna? No, pues los administradores de la plataforma, pues yo he escrito o he puesto ¿cómo se dice? Las novedades. Sí, las novedades y pues no, que están trabajando en ello, pero pues hasta ahí llegan ellos y uno dejan a uno como, ¿sí me entiende? Sí, claro, profe. Pero para nosotros también. Yo también he escrito. Sí, claro, o sea, entonces, no, realmente esta plataforma no, pues no ha dado como la talla, ¿no? Creo que no les ha dado como mucha lidia, se nota. Sí, sí, Se sí, nota. entonces, pues complicado así, realmente. Tanto para ustedes como para los que realmente también los estudiantes, porque si uno se queda ahí, uno hasta se aburre. Sí, claro, total, total, sí, claro. Y uno dice, ¿será que sí? Bueno, y vuelve a veces que no cargó, y yo, Sí, pero entonces, pues es complicado, la verdad es bastante complicado. sí, profe, bueno, le cuento que, bueno, en mi grupo, que yo creo que ya usted nos conoce, que es Santiago Alzate, Paula Rosso y yo. Sí, Ay, nos hacemos tantas preguntas. ¿como cuáles? ¿Cómo cuáles hay? Bueno, hemos venido en la primera fase y la segunda, la venimos desarrollando pues como muy bien. Pero cuando ya empezamos todo el proceso de código, se nos empezó a complicar un poco. ¿Por qué? Desde HTML para acá, Ok, como que se nos complicó un poquito. Por ejemplo, los diagramas entidad-relación, que los estuvimos viendo la vez pasada, yo no sé si usted no recuerda que hasta nos sacó de muchas dudas, uno a todos. Mm, sí,
aclaramos todas esas dudas y súper bien. Pero cuando ya estamos llevando esto a los inicios, pues como de código, se nos complica un poquito, como la lógica. Yo no sé si esto es un proceso normal que nos pasa a todos o realmente se nos está haciendo difícil solo a nosotros. No, eso es normal. Sí, la verdad. Es normal, Sí. porque ay, a veces, bueno, y entonces esto cómo, bueno, y si lo nombramos así, nos pareció un poquito, pues, un poco fácil cuando trabajamos con Mongo, porque pues la relación era muy directa, listo, identificación, listo, la cédula, nombre, listo, tal, con las comillitas y todo esto. Bueno, pero sí, la lógica juega un papel ahí muy importante. Sí, claro, la lógica ahí juega algo que realmente... Lo que pasa es que la programación tiene su cuento, ¿no? Su forma de aprenderla realmente. Entonces, yo les entiendo porque pues no es fácil, la verdad no es nada fácil. Sí, hay compañeros No se que aprende esto, o sea, a la primera no se aprende esto, la verdad. hay compañeros que yo veo que ellos venían con, con conocimientos previos y de pronto se les ha hecho un poquito más fácil. Exactamente. Pero para los que de Están pronto venimos iniciando. iniciando como de primerazo, sí es un poquito más complicado. Sí. Profe, no sé si de pronto, porque por aquí tampoco me funcionó compartiéndoles todo El enlace. no. Aquí voy a volvérselos a compartir, a ver. A ver qué hora es. Son las 7:20. No, profe, iniciemos. Sí, iniciamos a las 7:25. No, pero igual ya inicié la grabación hace rato. Ah, bueno. Bueno, entonces, dado que la plataforma pues está un poco lenta, pues voy a utilizar mi material ya descargado, ¿vale? Sí, señor. Para que nos rinda la sesión, ¿listo? Bueno, Entonces, con ustedes vamos a trabajar la evidencia de la guía 6, elaboración de las bases de datos, sí, ¿cierto? señor. Diseño de Evidencia base de 4. datos, SQL, introducción al MySQL. Sí, Y el- yo les compartí en el anuncio material complementario, sí, señor. ¿sí? Ok. Porque también, pues, el tema de SQL es largo, o sea, eso hay que tenerlo presente. Este tema es extenso, ¿sí? Listo. Entonces, pues, esto hace parte de las evidencias iniciales de la fase 3, que es la guía 6, ¿no? Sí, señor. Bueno, revisamos primero la guía, ahorita revisamos material de formación, revisamos el material complementario también y hacemos un ejercicio. Perfecto. Ujú. Mm, listo. Guía de aprendizaje 6. ¿Estás viendo mi pantalla? No, no es cierto. No, todavía no, profe. ¿Me cuentas si ya estás viendo mi pantalla? Sí, señor. Bueno, pues ustedes ya saben dónde ubicar la guía 6, ¿cierto? Está en la fase 3, Sí, activa proyecto 6. Entonces, pues yo la sí. tengo descargada. Yo creo que a ustedes también les compartí la carpetica en Drive para que descarguen todo el material del programa, ¿no?
Sí, señor. Ok, sí, pues para efectos de que cuando no funcione la plataforma, pues no nos varemos, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, entonces esta es la Gracias a guía Dios. 6. Vamos a buscar la evidencia. Listo, que es la elaboración de las bases de datos. Entonces dice, con base del documento realizado en la evidencia 3, no sé qué realizaron en la evidencia 3 con JSON, creo, Ujú. que esa la orientó el profe Diego, si no estoy mal, Diego Bolaños, Sí, ¿cierto? sí, señor. Bueno, la guía nos dice, con base en el documento realizado en la evidencia 3, y la evidencia 3 es creación de los objetos de las bases de datos, pero aquí Ujú. lo trabajaron con NoSQL, ¿cierto? Y para eso es el MongoDB, Sí, sí, señor. Así lo hicimos. ¿cierto? Ok. Sí. Pero ese es el que me dice que presentaron fallas, ¿cierto? Uy, sí, muchas dificultades al descargar Mongo. Ok. Bien. Y hicieron este ejercicio. Siga las normas básicas de presentación de un documento. Bueno, tal, portada, introducción. Bueno, listo. Realice la sentencia para crear un objeto JSON. Pero El objeto no lo JSON, ¿sí lo hicieron así? Con pero no lo los datos de hicimos un carro. con el, no lo hicimos, sino con nuestro ejercicio de las citas médicas, citas Ok. veterinarias para nosotros. Ok, citas veterinarias para usted. Bueno, el proyecto formativo, pues el sistema de gestión de Sí, citas, sí, correcto. señor. Pero lo hicieron en JSON. Sí, señor. Ok. ¿Cuántas tablas hice? O sea que tienen que haber hecho este modelo. Sí, señor. Pacientes, Sí. tratamiento, aunque ustedes es, ¿cómo es que el de ustedes es mascota Es tutor, y tutor? mascota, Ujú. sí. Tutor, Ok, bueno, mascota. entonces, ok. Igual la Es cita, las citas, los consultorio, consultorios, tratamiento y veterinario sería en lugar de médico, ¿cierto? sí. Y las fórmulas. Sí, entonces por eso el modelo es muy parecido al que estoy viendo, mostrando en pantalla, pues. Sí, señor. Muy Ok, parecidísimo. ok. Y ese fue el ejercicio que hicieron en JSON. Sí. Ok, bueno, entonces según la guía, dice, con base en el documento realizado en la evidencia 3, realice la base de datos en MongoDB cumpliendo con las siguientes características. Cree la base de datos NoSQL, cree una colección de datos que ya no se llama tabla, sino una colección de datos llamada parque, inserte 5 documentos en la estructura JSON creada, actualizar los datos del primer y último registro, liste la colección completa, borre el tercer documento de la colección parque, liste la colección de datos completa. Ahí dice parques porque se estaba hablando de carros, ¿cierto? Para Sí, nosotros entonces tendría que modificarse. exacto. Sería hacer para pacientes, para el caso de ustedes, para la colección de datos llamada, por ejemplo, tutor o Ujú. mascota, ¿sí? O sea, Para una de las tablitas. exacto, para uno de la colección de datos se Ajá. llama, Sí, ¿sí? O de un objeto JSON, pues, sí, ¿sí? O sea, cuando hablamos de bases de datos no SQL, esto ya no se llama tabla, sí, se llama correcto. objeto JSON, ¿de acuerdo? De acuerdo, sí. Entonces para nosotros sería hacerlo para uno. Para uno de esos, ajá. Por ejemplo, puede ser, para el caso de ustedes, puede ser Para tutor o para cita o para tutor o para cita o para mascota, para ¿sí? alguno. Listo. Entonces, dice insertar 5 documentos, o sea, 5 registros. O Ajá. si, a ver, digamos que 5 tomaron la tutores. tabla, exacto, digamos que tomaron el objeto tutor, entonces van a insertar 5 tutores, Perfecto. ¿sí? ¿De acuerdo? Correcto. Dice actualizar los datos del primer y último registro, entonces si insertaron 5, y digamos que dentro de la estructura ustedes tienen teléfono, o sea, hay que mirar qué datos son actualizables, ¿no? Por ejemplo, del tutor un dato actualizable puede ser, por ejemplo, el correo, puede ser el celular, puede ser la dirección de vivienda. Un dato que no es actualizable, la cédula. Ahí la cédula, sí. Exacto, porque uno no cambia de cédula cada que quiere, ¿no?
pero sí También puede pueden, cambiar de celular, o puede cambiar de correo, o puede cambiar de residencia. o puede cambiar también de mascota, aumentarla No, o pero es del decir, objeto. No, pero ojo, es del objeto, los datos del objeto. Si estamos hablando de tutor, ¿qué datos ah, qué ya, es, ya lo o entiendo. cómo crearon la estructura de tutor? Sí, sí, ya le entendí. Sí, lo que se ¿Sí? pueda cambiar, correo, celular, dirección. Exacto. ¿Qué otra cosa? Eh, Porque dice dice 5. cinco documentos, 5 registros en ese objeto JSON. Tomando el ejemplo de ustedes sería tutor, o puede ser en mascota. Ustedes seleccionan qué tabla, ¿correcto? Y que de esa Entonces, tabla digamos, podamos cambiar 5. no. Dice que puedan cambiar los datos del primer registro y del último. O sea, como quien dice, los datos del primer tutor y del último tutor, de 5. Si ustedes van a registrar 5 tutores, Sí. actualizan los datos del primero y del último. Ah, actualizar. Pues, por ejemplo, del primero actualizan, por ejemplo, el correo. Y del último tutor actualizan el celular, por ejemplo. Ok, Entonces, por eso, actualizar los datos del primero y el último registro. ok, listo, perfecto, ya lo entendí. Dice listar la colección completa, es decir, que muestre o haga un select para mostrar los 5 tutores. Listo. Dice, borra el tercer documento de la colección. Entonces, si tiene 5 tutores, pues borra el tercero, elimínelo. Listo. Y liste la colección de datos completa. O sea, ya después de haber borrado el tercero, ¿cuántos tendría que mostrar en la lista? 4. Ya no muestra 5, sino que le va a mostrar 4. Dice, cree la sentencia que permite obtener un documento donde muestre el número de placa del documento. Bueno, entonces, por ejemplo, se puede hacer una sentencia que muestre, por ejemplo, no todos los datos del objeto JSON, sino que muestre, por ejemplo, nombre, apellido y celular, por ejemplo. Solamente esos 3 Ok. De, de, de los tutores. de los tutores. Hablando de la tabla tutor, o sea, o de la tabla que seleccionen para el ejercicio. ¿De los 5 tutores o de los 4 que nos quedaron? Ah, no, bueno, de los 4, obviamente, porque sí, tienes razón. Después de haber eliminado uno, quedarían 4, Mm, ¿no? En la base de datos. Ujú. listo. Bueno, en el material de aprendizaje sería bases de datos no SQL, ¿no? Entonces vamos a ver este material, a ver cómo hacemos ese ejercicio. ¿Listo? Perfecto. Pues espéreme, yo lo cargo acá en mi material. Sí, por eso es bueno descargarlo porque, pues, como está fallando la plataforma, está tan lenta, pero pues no me varo, o sea, Claro, está lística. no perdemos tiempo, ¿sí? Sí, señor. No, los que perdemos tiempo somos nosotros porque cuando está fallando, pues no les podemos calificar, o sea, sí o sí tenemos que calificarles en la plataforma. Entonces, por eso también hemos tenido muchas demoras porque, no, incluso hasta para descargar, porque es que a nosotros nos toca descargar los archivos que ustedes adjuntan, o sea, no podemos visualizarlos en la misma plataforma. En Sí, la, ese es en la el problema. anterior, en la anterior plataforma que manejábamos antes de Sayuna, que se llamaba Territorio, lo chévere era que no teníamos que descargar, sino que abríamos el archivo y ahí mismo lo podíamos revisar. O sea, él tenía un visor de Oh, documentos. mucho mejor. Claro, en cambio acá nos toca descargar el archivo y también, Mm. incluso para descargarlos ha sido una demora, a veces saca error, nos toca volver a ingresar. No, eso, le cuento que ha sido una tortura. Y mucha gente nos está quejando de que no les calificamos rápido, que, no, que yo les digo, no, paciencia, que es que pues, las fallas de la plataforma no dejan, nos generan retrasos, demoras, y son involuntarios, o sea, no es porque queramos, pues. Entonces, espero de parte de ustedes, pues, ese poquito de comprensión. Lo importante es que ustedes suban las evidencias, porque
quienes suban las evidencias así no estén calificadas, pero eso nos sirve también de base a nosotros para saber quién está participando y quién no. Quién está activo en el proceso y quién no, porque también a nosotros nos piden periódicamente, cada 3 meses, un listado de aprendices y los que no estén participando, los que no estén enviando, pues pasan a deserción, pasan a cancelación. Ay, De hecho, en bueno. esta ficha ya tenemos que empezar a hacer eso, de hacer el barrido. Sí, han desertado muchos. Sí, pues hay gente que no ha vuelto a participar ni a enviar nada, pues entonces se entiende que ya pues no van a continuar, ¿no? Claro. Sí, entonces vamos a ver este capítulo, que es el que nos corresponde, el de manipulación de datos en Mongo, ¿no? Perfecto, profe. El capítulo 3. O sea, ustedes ya crearon la base de datos en Mongo, hicieron o crearon los objetos Sí, JSON, el objeto JSON para tutor, el objeto JSON para mascota, sí. para la cita, para el tratamiento, para el veterinario, no sé Para el si consultorio. también para consultorio. Exacto. Es decir, este modelo, este Sí, modelito sí. lo crearon allá. ¿Sí? Sí, señor. Listo. Bien, entonces, ya con esa estructura, entonces ahora sí ya vamos a empezar a manipular los datos en esas estructuras. Entonces, las bases de datos deben poder manipular la información, obviamente, ¿no? O sea, no solamente es ingresar los datos y ya, sino que podemos crear ya no se llaman registros, sino documentos, ¿no? Entonces ya ustedes, o sea, cuando registran un tutor, por ejemplo, en esa estructura, con los datos, por ejemplo, los datos de Claudia, el nombre, el apellido, la dirección, el teléfono, el correo, ese es un documento ya que se llama Claudia dentro de la estructura JSON. ¿Me hago entender? Sí, señor. Ok. Correcto. Entonces, obviamente no solamente sirve para crear un objeto, un documento, sino que lo podamos consultar o leer, que lo podamos actualizar, ¿sí? Los datos que son actualizables, como ya te expliqué, Ujú. y que Borrar. podamos eliminarlo, ¿cierto? Borrar un documento o un registro Ujú. de ese objeto. Eso es lo que llamamos CRUD, ¿sí? Mm. Create, Read, Update y Delete, ¿sí? Ok. La sigla. La sigla CRUD, exacto. ¿Listo? Esta es la sigla. Pues por la sigla en inglés, ¿no? Pero en español sería registrar o crear un documento o registrar ¿cómo le diríamos? Un tutor o una mascota, bueno, dependiendo del objeto, ¿no? Sí. Leer o consultar, actualizar los datos que podamos actualizar o eliminar ese registro o ese documento. Ujú. Bien, crear documentos o crear un registro dentro del objeto, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, esta estructura, ¿sí? Sí. Y esta es la forma de insertar un registro o un documento. Entonces, para poder crear un documento, MongoDB posee el método insert, Sí. .save, ¿sí? Al igual que la operación update. Ya ingresó Paula. Sí, casi que pecado. No puede. Sí, hola Paula. Paula, buenas noches. ¿Me escucha? Buenas noches, profe. Sí, sí, señor, sí lo escucho. Vale, casi que no puedes ingresar. ¿Tenías problemas en la plataforma? Sí, sí, señor. Clau me tuvo que enviar el link por privado porque no podía entrar. Sí, Sayuna por lo general en las noches se expone muy lenta, no sé por qué. Pero en las noches o en las tardes también se pone lento. A mí, vea, les confieso, a mí me ha tocado para que me rinda un poco, me ha tocado trabajarle tarde en la noche, que medio se descongestiona un poco y al menos para revisarles o calificar lo que he podido, pues, como para avanzar un poco. Me ha tocado incluso trasnochar porque se aliviana un poco la plataforma tarde-noche. Porque en el día no, en el día es una tortura esto.
Profe, yo le puedo pedir un favor. Sí, Como, perdón, es que iba a volver al tema. dime. Es posible, por ejemplo, verlo desde Mongo. ¿Cómo lo hacemos? Ok, pero entonces el tema es que no lo tengo instalado. Ah, ok. Espérame a ver si yo lo puedo descargar. Descargar. Ahí se demora un poquito porque pesa 723 megas. Lo puse a complicar su computador. Sí, pero no hay problema. O sea, a ver, para crear los documentos tenemos que tener en cuenta esto, esta sentencia insert, punto insert. Entonces tenemos Sí, esa estructura, documento. Así crearon la estructura, ¿no? sí, señor. Por ejemplo, aquí sería, en lugar de documento, sería tutor o sería Sí, mascota, ¿cierto? sí, señor. Y estos son los atributos, por así decirlo, ¿correcto? Correcto. Pero yo quiero verlo, es para darme cuenta bien No, en sí. forma, si lo organizamos como correctamente o no. Ya casi termina la descarga. Bueno, mientras yo instalo acá, déjenme, yo les comparto un videito, que explica este proceso, ¿no? Perfecto. Déjenme, yo lo busco por aquí. Déjenme un momento, por favor.
¿Me confirman si ahí está viendo en la pantalla? Claudia, Paula, ¿están viendo la pantalla? Señor, sí la estamos viendo, muchas gracias. Bienvenidos, Ahí lo programadores. escuchan. Sí, ¿Lo perfectamente. escuchan? Sí, Sí, señor. Entonces prestémosle atención al videito corto. Y ya hacemos el ejercicio, ¿listo? bueno, señor. Bienvenidos, programadores y programadoras, a esta introducción rápida a MongoDB, en donde en solo 10 minutos aprenderás qué es MongoDB, cómo se usa, cuál es la diferencia entre SQL y NoSQL, y además verás los comandos básicos en acción. Empecemos por el principio. ¿Qué es MongoDB? MongoDB es la base de datos NoSQL más popular del momento. Su versión Community es completamente gratuita y de código abierto. Además, es una base de datos de documentos diseñada y pensada exclusivamente para aumentar la productividad de los desarrolladores y para soportar una rápida escalabilidad. Pero antes de avanzar mucho más con Mongo en particular, repasemos algo importante. ¿Qué es NoSQL? Cuando se utiliza el término NoSQL, en general es para referirse a cualquier base de datos que no es relacional, porque la manera en la cual los datos se almacenan es esencialmente distinta a cómo se almacenarían en una típica base de datos relacional. Es decir, que no se almacenan en tablas relacionales. Si no estás familiarizado con la forma en la cual una base de datos relacional funciona, te recomiendo que mires mi video de SQL en 10 minutos que te permitirá entender las diferencias con más claridad. Link en las tarjetas y también en la descripción del video. Web designer, o que você faz em 3 horas poderia ser feito em 15 minutos com algumas automações. É possível otimizar. Si nos detenemos un segundo en esa afirmación, podemos aprovechar para desterrar una de las confusiones más comunes en quienes todavía no han trabajado con NoSQL. Muchos piensan que al no guardar los datos en tablas relacionales, las bases de datos NoSQL no soportan almacenar relaciones de datos. Y esto no es así. Una base de datos NoSQL sí que puede guardar relaciones entre datos, solo que estos no necesitan ser divididos en tablas. En una base de datos como Mongo, las relaciones entre los datos pueden incluso estar anidadas en una única estructura. Ya veremos cómo. Las bases de datos NoSQL aparecieron a finales de los 2000, cuando los costos de almacenamiento bajaron radicalmente. Antes, uno de los objetivos de diseñar sistemas relacionales complejos era el de reducir al máximo la duplicación de datos para que los costos de almacenamiento se mantuvieran bajos. Sin embargo, con el tiempo, estos costos se han hecho casi triviales. Además, a la vez que los costos bajan, la cantidad de información que una aplicación necesita almacenar aumenta permanentemente y esta información no siempre está estructurada. Las bases de datos NoSQL permiten almacenar grandes cantidades de información sin estructura, lo cual otorga gran potencial y gran flexibilidad. Si en una base de datos relacional los datos se almacenan en tablas relacionales, en una base de datos NoSQL los datos almacenados pueden tomar varias formas. Una base de datos de documento o documental almacena datos en documentos similares a objetos JSON. Cada documento contiene pares de campos y valores, y estos valores pueden ser de una gran variedad de tipos, tales como strings, números, booleanos, etc. Gracias a la gran variedad de tipos, las bases de datos de documentos son usadas como bases de datos generales multipropósito. MongoDB es una base de datos de documentos. Pero también tenemos las bases de datos clave-valor, en donde cada ítem contiene claves y valores. En general, un valor se obtiene utilizando como referencia su clave, así que realizar consultas en estas bases de datos suele ser bastante sencillo. Redis y DynamoDB son dos ejemplos clave-valor NoSQL. También tenemos las bases de datos en grafo. Estas bases de datos almacenan datos en forma de nodos y arcos. En general, los nodos almacenan la información de las entidades, como pueden ser personas o lugares, por ejemplo, y los arcos guardan la relación entre los nodos. Y por último tenemos las bases de datos orientadas a objetos. Estas bases de datos almacenan datos en forma de objetos, objetos que pueden ser de diferentes tipos sobre los que se definen operaciones que determinan sus propiedades de interacción. Pero como decíamos, MongoDB es una base de datos documental. En MongoDB, cada registro es un documento, que no es más que una estructura de
datos compuesta por pares campo-valor. Los documentos son similares a objetos JSON e incluso los valores de los campos pueden incluir también otros documentos, arrays o arrays de documentos. JSON es fundamental para trabajar con MongoDB, así que te recomiendo que si no sabes mucho sobre el tema, mires mi curso rápido sobre JSON que tiene todo lo que necesitarás. El link también está en la descripción. Una de las principales ventajas de usar documentos es que un objeto JSON en general va a corresponder a los tipos de datos que uses en tu aplicación, dependiendo del lenguaje de programación que estés utilizando, por supuesto. Si estás usando JavaScript, C# o Java, o cualquier otro lenguaje orientado a objetos, entonces el mapeo será directo. Otra de las ventajas es que el hecho de poder almacenar un objeto JSON complejo con objetos anidados en un registro de la base de datos elimina por completo la necesidad de joins, como es en SQL, y las consultas terminan por ser realmente muy sencillas. Mongo almacena los documentos en colecciones, que son el equivalente a las tablas en las bases de datos relacionales. Pero basta de teoría y ahora pasemos a la práctica. Si todavía no lo hiciste, este es un buen momento para que te suscribas al canal porque se viene mucho contenido como este. Y si hasta ahora has aprendido algo, déjale un like a este video para que llegue también a otros que puedan necesitarlo. Ahora sí, empecemos a jugar con MongoDB. Lo primero que podemos hacer para saber en dónde estamos parados es escribir show DBs, comando que nos permitirá conocer las bases de datos que tenemos en nuestro servidor. Si estás trabajando con una instancia de Mongo recién instalada, es probable que solo veas algunas de estas, que son las que vienen por defecto. Como yo he estado haciendo otros videos con este servidor, pueden ver que hay varias más. Para moverse entre bases de datos y poder interactuar con ellas, usamos el comando use, seguido de el nombre de la base de datos. Por ejemplo, use music catalog. Y fíjense que Mongo nos informa lo que acaba de pasar, que es que hemos cambiado a music catalog. Con el comando db vamos a poder entender en qué base de datos estamos. Simplemente db y enter. Para comenzar a insertar documentos en nuestra introducción, primero tengo que crear una base de datos nueva y luego moverme a ella. Así que voy a hacer ¿Tu equipo de TI está constantemente apagando incendios? Pues adelántate al caos con... use mongo intent enter. Como ves, usamos el mismo comando de antes, el use, y si Mongo no encuentra la base de datos, entonces la crea. Con db podemos comprobar que efectivamente estamos en la base de datos Mongo Intent. Lo que sigue es crear una colección que, como dijimos en el apartado teórico, es el equivalente a una tabla en una base de datos relacional. Para eso tenemos que escribir db.createCollection y entre paréntesis y comillas simples el nombre de la colección. En este caso, como será una colección que almacene clientes, le voy a poner clients. Show collections es el comando que nos va a confirmar que la colección fue creada. Ahora vamos a insertar un cliente. A diferencia de una base de datos relacional, no tengo que definir la estructura de mis clientes porque a Mongo eso no le interesa. La estructura del registro estará dada por el mismo documento que inserte. En este caso, vamos a insertar este documento a nuestra nueva colección. Como ves, es un JSON bastante simplón con algunas propiedades y un objeto anidado para la dirección del cliente. En una base de datos relacional, esta relación entre el cliente y su dirección necesitaría dos tablas y una relación entre ambas tablas, pero en Mongo no nos vamos a preocupar por eso y todo esto será insertado como un único documento. Voy entonces a copiar el JSON y volveré a la consola en donde diré db.clients.insert, paréntesis, voy a pegar el JSON, enter. Mongo devuelve la confirmación de la inserción y además nos dice que una fila o un registro ha sido insertado. Ahora voy a consultar la colección de clientes para verificarlo por mi cuenta y voy a escribir db.clients.find. Este es el equivalente al select en SQL. Con este comando obtengo todos los registros que están en la colección. Para que se vea con un formato un poco más amigable, puedo agregarle al comando anterior el método pretty. Y ahí ven cómo se ve este JSON exactamente como se veía en VS Code. También puedo insertar varios documentos a la vez con gran facilidad. Voy a volver a Visual Studio Code y aquí tengo otro JSON. Fíjense que en este caso tengo un array con dos objetos. A diferencia del anterior, que era un solo objeto, aquí tengo dos. Vamos a copiarlo y volviendo a la consola voy a utilizar exactamente el mismo comando. Clients.insert, abro paréntesis, pego el JSON, cierro paréntesis, enter.
Fíjense que el mensaje también ha cambiado y ahora dice bulk insert, lo que significa que ha insertado más de un documento a la vez. Y aquí vemos que dice que ha insertado 2. Bien sencillo entonces, con el mismo comando, depende si enviamos un array o un único objeto, podemos insertar los documentos que necesitemos. Solo para corroborar, haré de nuevo db.clients.find y ahí están los 3 clientes. Supongamos que en realidad queremos seleccionar solo uno de ellos. Entonces podemos usar los argumentos del método find para especificar por qué valores queremos filtrar. Así que dentro del find abriremos llaves y diremos name, comilla, comilla, Tony Soprano. Y ahí está. Mongo devuelve solamente Tony Soprano. De igual manera, si quisiera obtener a Ross, por ejemplo, fíjense que su edad es de 35 y en lugar del nombre, voy a borrar esto, agregar age, 35. Y aquí tengo entonces a otro registro, en este caso Ross. ¿Y qué si ahora quisiera actualizar la edad de Ross? Veamos cómo se usa el comando update. Esto es db.clients.update y entre paréntesis, igual que veníamos haciendo, voy a tener que especificar primero el filtro, que será age 35, y después, adentro de otro JSON, necesitaré utilizar el operador set, como les decía, que va a buscar la clave age y la va a actualizar por 42. Le damos enter y ahí está. Aparentemente ha funcionado. Comprobemos el cambio con el mismo find de antes, que ahora no debería traer ningún resultado. Y efectivamente no lo trae. Pero si cambiamos la edad por 42, ahora devuelve 2 resultados. Por lo cual confirmamos que el update anduvo y además puedo demostrar que el método find será capaz de encontrar todos los documentos que cumplan con las condiciones definidas en sus parámetros. Si quisiéramos por algún motivo devolver solo el primero, podemos usar .limit, que es el equivalente al top en SQL. De esta forma, obtendremos solamente la cantidad de documentos que especifiquemos en el limit. Por último, veamos cómo eliminar elementos en Mongo, lo cual no es nada distinto a lo que veníamos haciendo. Y esto se hace de la forma dbclients.delete1. Y una vez más, entre paréntesis, debo agregar el filtro, es decir, qué cosa es la que quiero eliminar. Y en este caso, serán todos los documentos cuyo nombre sea John Wick. Solo para comprobar, haré una vez más dbclients.find y como vemos ahora hay solo 2 resultados. Bien, eso es todo lo que quería mostrarles. Espero que no haya sido demasiada información en muy poco tiempo. Si así fue, los invito a que vean el video de nuevo, así se familiarizan con Mongo. Pero además, tengo en este mismo canal un curso completo de Mongo absolutamente gratis. Así que si les interesa estudiar todavía más de Mongo, les dejo el link en la descripción y también en las tarjetas de YouTube. ¿Qué les pareció el videito? ¿Más claro? Buenísimo, profe. Prácticamente la tarea. Sí, es la de tarea, realmente es la La tarea. Se evidencia. los comparto. Sí, señor, claro. Sí, profe, por favor. Sí, porque les cuento que no me dejó instalar el Mongo. No, es que es complicadito. Sí, me genera un error. Yo creo que es por como yo tengo Windows 10, no sé si toque migrar a Windows 11, no sé. O me tocaría descargar una versión anterior. A ver si con, Así o nos sea, pasaba a nosotros, ¿no? que sea más apta para Windows 10, ¿sí? Pero igual aquí en el chat les dejo el link del videito para que lo repasen nuevamente. Pero, pues sí, o sea, ahí está la tarea hecha realmente, ¿no? Sí, Lo único que prácticamente. cambia es a qué tablas que van a hacer el ejercicio. Pues en el video, pues él habla de la tabla clientes, ¿no? Para nosotros Ustedes le serían los apuntarían a la tutores. tabla tutores, Tutor. exacto. Ujú. Tutor o paciente. No sé, Paula, ¿ustedes están en el mismo grupo? Sí, señor. Sí, sí, señor. Ok, sí, entonces sería para que lo hicieran hacia la tabla de tutores. O sea, con eso les recibo la evidencia, Sí, ¿sí? sí, señor. Entonces, el ejercicio pues es crear 5 documentos o 5 registros a la tabla de tutores, es decir, registrar 5 tutores, Sí. ¿sí? Actualizar el primero y el quinto, ¿no? Actualizar, Sí. por ejemplo, en el primero actualizar, por ejemplo, el celular y en el quinto actualizar, por ejemplo, El la correo. edad o el correo. Bueno, ahí ustedes miran qué dato es actualizable. Ujú. El otro punto es eliminar el tercero. El otro punto es listar los 5 que se hicieron. Listar, o sea,
Cuando habla de listar es lo que él hace de find, Sí. o sea, que muestre los registros de la tabla. Ajá, Él ahí sí. cuando, él cuando ejecuta el comando find, lo que hace es mostrar los registros, él muestra 3 registros y cuando elimina uno luego le muestra 2, ¿no? Ujú, sí, Ese es el comando que es como el equivalente al select en SQL, ¿no? sí. No, pero el videito me pareció que es muy pertinente y ahí tienen el ejercicio hecho, ¿no? Sí, señor. Y da un Es- poquito más de claridad con el uso, porque sí nos dio, primero que todo, así como a usted, nos dio mucha lidia descargarlo. Debe ser lo que usted Descargarlo está e diciendo. instalarlo. Exacto. Es descargar, exacto. Debe ser porque el Windows, pues, de pronto no era la versión que es más, más específica para él. Y ya con este ejercicio, pues nos da más claridad. Ok. Sí, pues era la idea de que lo pudieran comprender mejor, ya que pues con la evidencia anterior con el profe Diego, pues ustedes instalaron ya el Mongo, crearon la base de datos. ¿Qué nombre le dieron a la base de datos? Gestión de citas, Gestión de citas, ok. Y dentro de esa base de datos crearon los documentos, correcto, cada una de las tablitas. una de las tablitas, exacto. Entonces ahora es insertarle datos, actualizarlos, listarlos y eliminar uno. Eliminar uno, sí. Sí, pero el ejercicio, como lo muestra en el video, es muy clarito, ¿no? Sí, mucho, mucho, profe. Listo. Me dio, pues, o nos dio muy buenas ya claridades. Ok, ok. Muchas Sí, gracias. no, con todo gusto. Entonces, aunque déjeme, yo veo si hay un material adicional que yo les pueda compartir para que refuercen. Siempre me gusta compartirles material para que refuercen Y la así, tema. así como ese video maravilloso, porque fue al grano, tatas, así. Sí, de una, y no es tan largo, porque es que hay otros videos Sí. Uy, sí, que y que son muy redondean largos. mucho y que a la final Sí, uno como que no entiende. ajá, es verdad, sí. Espérenme a ver si hay un documento que yo les pueda facilitar de bases de datos no SQL. Espérenme a ver. Espérenme que ya les estoy buscando a ver. Creo que tengo un documento que les puede complementar. Ok, profe. No, no encuentro el documento.
Ay, profe, y si después nos da de pronto la enviada a uno de los WhatsApp o de los correos y ya lo distribuimos. Sí, me parece bien. O si no, se los envío a sus correos. Perfecto, profe. Muy bien. Sí. Bueno, pero yo creo que con este videito hacen el ejercicio, ¿verdad? Sí, señor. Sí, muchísimas gracias porque pues yo me sentí ya mucho más clara. Ok. Y ya pues en la práctica ya vas a ver que pues te funciona y lo comprendes mejor. Claro, ¿Sí? viéndolo Ok. cómo se ejecuta, entonces claro. Pero entonces la idea, ¿cuál es? Que pues para la evidencia yo les recibo para una sola tabla. ¿Listo? Sí. La que quieran. Pues preferiblemente pues personas o mascotas, bueno, ustedes mirarán. Pero para que ustedes lo practiquen más, háganlo en todas las tablas. Perfecto. O sea, hagan 5 registros de personas o de tutores, en mascotas, ¿sí? De O sea, veterinarios. exacto, todos. Pero como evidencia, para mí, o sea, para esta evidencia que del día de hoy, con una sola tabla basta. Sí me hago entender, ¿no? Sí, señor. Pero Claro. ustedes no se pueden quedar ahí, o sea, ustedes deben de practicar más. Entonces, la invitación es a que practiquen en las tablas o en los documentos que tengan en la base de datos JSON o no SQL, en Mongo, pues. Listo, profe. Porque es que esto, miren, porque es que esto se aprende es practicando, ¿de Y acuerdo? mucho. Y mucho. Y pues igual, apóyense en videos en YouTube, Sí, ¿sí? eso hicimos. Yo les indiqué el otro día, no sé si fue a ustedes o a otra ficha, cuando ustedes busquen videos en YouTube, siempre búsquenlos desde cero, es decir, por ejemplo, MongoDB desde cero, Mm. ¿sí? Porque Así lo ustedes son hicimos principiantes. así lo hicimos con HTML, con CSS y JavaScript. Exacto, búsquenlo HTML desde cero, Ujú. CSS desde cero, siempre porque ustedes son principiantes y esos videos por lo general están dirigidos a público que está principiante en este cuento, ¿sí? Porque videos hay muchos, pero realmente hay otros que son muy avanzados y un principiante que lo mire pues se va a asustar porque no va a entender muy poco, ¿no? Correcto. Entonces siempre ustedes busquen, siempre es en YouTube, busquen desde cero, lo que sea, el lenguaje que necesiten desde cero, ¿listo? Listo, Y profe. van a ver videos como más orientados a ustedes que están pues aprendiendo todo este tema. ¿Listo? Bueno, pues eso es todo por hoy, no es más. No sé si tengan alguna pregunta, inquietud, sugerencia, observación. Ya pues Paula no estaba, pero yo ya expliqué las razones del por qué el retraso en las calificaciones. Sí, dado pues a las fallas continuas de la plataforma, ¿sí? Entonces se nos ha atrasado mucho el tema de calificación. Todas las fichas están inconformes por eso, pero pues no es culpa de, o sea, ya se nos sale de las manos, pues, a Sí, nosotros como... profe. Sí, tranquilo, nosotros entendemos. Bueno, Muchas lo importante es gracias. que pues, sigan haciendo las evidencias, aprendiendo, porque a la final están acá es para aprender, ¿no? Sigan Claro. haciendo sus evidencias, que igual, si ustedes, o sea, si ustedes siguen los lineamientos que se les da en las sesiones en línea, o sea, pues, o sea, estén tranquilos, que lo más probable es que aprueben la evidencia, ¿sí? O sea, ¿cuándo no aprueban una evidencia? Pues cuando no siguen los lineamientos en la sesión en línea. O sea, uno observa que la persona ni ingresa a la sesión en línea ni se toma la molestia de revisar la grabación. Cuando eso pasa es que no aprueban una evidencia. O que a veces se confunden y envían el archivo equivocado, que también ha pasado. Pero de resto, pues yo les doy parte de tranquilidad. O sea, si ustedes siguen los lineamientos que se les da en las sesiones en línea, lo más probable es que la aprueben. Entonces, o sea, les doy parte de tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Ok, Pues profe. puede ser de que no sean evidencias perfectas, pero con tal de que aprueben, o sea, que con tal de que aprueben con un 80, un 85, un 90, están bien, o sea, no tienen que ser perfectas, lo importante es que cumplan con lo mínimo, pues que se solicite en la guía o con lo mínimo que el instructor les orienta en la sesión, ¿de acuerdo? Claro que sí, profe. Muchísimas gracias. Bueno,
Entonces, pues si no hay dudas, inquietudes, pues les deseo una feliz noche, que les rinda y que aprendan un poquito más de MongoDB. ¿Listo? Bueno, señor, muy amable. Bueno, que Feliz estén muy tarde. bien y hasta pronto. Bueno, pues feliz noche. Chao, chao.